Muy buen día a todos. Qué bueno estar aquí esta mañana nuevamente buscando sabiduría, porque realmente es eso. Cuando nosotros venimos a congregarnos de alguna manera, la búsqueda es que venga una sabiduría no humana y nos vaya equipando y nos vaya restaurando cada día más. Entonces les invito a que nos unamos en oración pidiéndole a Dios que no salgamos iguales a como llegamos a este lugar hoy. Amado Dios, reconocemos que tú nos acabas de regalar otro día que está lleno de propósitos perfectos en tus planes. Reconocer que nosotros eh, somos limitados, humanos, débiles, necesitados de ti, y ese es nuestro clamor en esta mañana. Qué bueno mostrarte, Señor, nuestra humanidad para que la sigas perfeccionando, que sigamos realmente encontrando el propósito para el cual un día nos diseñaste y nos creaste. Llévanos a comprender ese misterio de la piedad, ese misterio de por qué eres un apasionado por nosotros. Hasta la vida de tu Hijo la diste por cada uno de nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos des tu abrazo y tu bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a iniciar nuestro tiempo de sábado con este tema eh, tan especial. Segundito, un ajuste aquí. Y entonces poder mirar eh, o iniciar mejor este tiempo con una pregunta especial. Y es, ¿qué apasiona tu vida? Este movimiento de hombres contra la corriente, recordemos que es salirnos de ser del promedio, de hacer lo que hace todo el mundo, de buscar lo que todo el mundo eh, se levanta cada día al corre diario, o sea, contra la corriente. Pero empezamos a introducirnos en el tema tratando de responder esta pregunta. ¿Qué apasiona tu vida? Y en esto podemos tener diferentes miradas. Entonces vamos a disfrutar de este tiempo. Empecemos por definir qué es pasión. Dice que el diccionario que es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, un tema, una idea o un objeto. Un sentimiento muy fuerte. Así la pasión es una reacción intensa que engloba el entusiasmo o el deseo por algo o por alguien. Mateo 6:26 dice que allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Aquí vamos identificando eh, un enfoque a lo que queremos desarrollar hoy. Es decir, ¿dónde está nuestro corazón? Y aquí ocurren dos cosas. La persona que no está apasionada no tiene sentido de vida. La persona que no está apasionada está apática. O sea, apatía es sin propósito, sin sentido de vida. Es una tendencia que aún tiene nuestro cerebro instintivo emocional de caer en la rutina. Y esa parte del cerebro lo hace para no gastar energía. Eh, Cada vez que algunos aspectos de nuestra vida se vuelven repetitivos, va apareciendo la apatía.
porque el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada día. Y entonces, si nosotros no vivimos dentro de ese diseño que Dios nos entrega cada día, estamos viviendo en lo cotidiano. Levantarse, llevar los hijos al colegio, tal vez, el trabajo. ¿Y qué tan rutinizada está nuestra vida? ¿Y qué pudiéramos con la mano en el corazón respondernos hoy de qué es lo que nos apasiona? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas multitudes tan impresionantes alrededor del fútbol a nivel mundial, y, y cuando un equipo hace un gol, por ejemplo, y aparecen esos gritos desbordantes, eh, está allí sencillamente mm, eh, buscando cómo llenar ese vacío, entonces necesita apasionarse por algo. Y la pasión llega a crecer al nivel que hasta muertos ha habido en esas contiendas entre unos hinchas y otros. Pero también este mismo capítulo de Mateo 6 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizados por el dinero. ¿Por qué coloca el dinero? Pues porque también nos enseña la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando esta parte es tan sensible en nosotros, debiéramos revisar nuestro estado emocional cuando tenemos dinero y nuestro estado emocional cuando no tenemos dinero. Y esto nos va a hacer una radiografía. Por eso Dios dice, oh, ¿de qué depende tu vida? Eh, Algo que he trabajado mucho, sobre todo a nivel de empresas, es preguntarle a la gente, ¿para qué trabajas? Y la gente, la gran mayoría le responden a uno que necesito trabajar, necesito dinero. Entonces, cuando el trabajo, el objetivo del trabajo es dinero, pues esa mirada laboral es muy pobre, porque el dinero no puede ser una meta. El dinero es un medio que todos necesitamos, pero el trabajo debe ser parte de la realización. Ayer en un seminario que daba ayer para una universidad de Estados Unidos, les decía que cuando yo estoy trabajando pensando en el dinero, mi trabajo se vuelve vil. ¿Qué tal yo haciendo una cirugía pensando en que voy a acabar rápido para ir a recoger el dinero que depositaron por la cirugía? Qué triste, qué pobre. Entonces, aún esta mirada de qué de mi área laboral, por ejemplo, me apasiona. Ese es algo demasiado importante. Y sobre todo cuando uno le da una mirada al propósito de vida. El propósito es movido por la pasión. De manera que si una persona no está apasionada, está apática, o sea, sin pasión. Dice que ese motor se enciende, esa verdadera pasión se enciende. Cuando dice en Jeremías, por tanto, así dijo el Señor tu Dios, si te convirtieres, te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice tu Dios.
De manera que vamos a hacer una pausa aquí y quiero que interactuemos un poco. ¿Quién quisiera compartirnos en esta reflexión que hemos hecho hasta ahora qué apasiona nuestra vida? Si quiere escribirlo en el chat, pues está bien, pero respondámonos eso. ¿Qué apasiona tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu vida? Espero que se hayan despertado. No me dejen hablando solo. A ver, Bueno, buenos días, Carlos y compañeros. Rafa, bienvenido. Pues el tiempo que llevo conociendo al Señor es parte de mi oración, apasionarme más por su obra. En mi caso, yo ser apasionarme por la obra del Señor y el servicio al Señor, Carlos y compañeros. Rafa, por qué ese sentido de oración? De dónde nace? De dónde sale? Buena pregunta, Carlos. Yo pienso que eso sale del corazón porque pienso que en mi caso quiero cada día como ser más comprometido con la obra del Señor, prestar un mejor servicio, porque por agradecimiento yo compartía con una familia, dos familias que están reciente llegando a la iglesia, y entonces finalmente pues se hizo el trabajo que vamos a hacer, orar por unos enfermos, y le daba gracias a Dios porque lo que hizo allí, estas familias están conociendo del Señor, por dejarme usar del Señor, porque no soy un instrumento, una vasija en las manos del Señor. Entonces por eso quiero cada día apasionarme más por su obra, y es parte de mi oración, parte de mi oración, Señor, ayúdame a ser una apasionada por tu obra, para tu servicio, ser una vasija de honra para Él, Carlos y compañeros. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Y por acá nos escribe en el chat José Manuel desde Venezuela. Dice, a mí me apasiona servir, apoyar a los demás y lo he conseguido con más fervor por agradar a Dios. De manera que, dice, me apasiona ver personas y familias transformadas. Y no es que Rafael y José Manuel se hayan puesto de acuerdo para decir lo mismo hasta ahora. Anoche recibí una llamada un poco antes de las 11 de la noche, donde una psicóloga me pedía apoyo porque había una joven de 20 años que estaba intentando suicidarse en ese momento. Ella hizo esas llamadas que son, no sé cómo se llama, múltiples, o en fin, donde podamos hablar los tres. Y bueno, el hecho es que esta joven sintió de que había un apoyo genuino y accedió a iniciar un proceso. Se salvó una vida. Y algo que me apasionó a mí siempre, era una pasión increíble, era la cirugía. El bisturí para mí era algo que disfrutaba demasiado. Y sobre todo cuando habían cirugías, por ejemplo, las de cáncer, que salía uno a veces de 6, 8 horas del quirófano, pero donde se veía en el rostro del anestesiólogo, de la enfermera, del cirujano auxiliar, esa satisfacción de decir, wow, se sacó todo el tumor o se pudo hacer esto o se salvó una vida. Esa satisfacción es aún muy difícil de describirla, ¿no? Y, y pienso que si lo miramos desde lo que nos dice José Manuel y Rafa,
es servicio. Entonces, esta mañana la idea es que Dios nos permita despertar a una conciencia de que la vida sin estar apasionados es un caos. Sigamos compartiendo nuestro material y aún quisiera regresarme un poco a esta promesa que Él nos hace en Jeremías 29. Dice, por tanto así dijo el Señor tu Dios, si te convirtieres te restauraré y delante de mí estarás, y si te entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Y por qué dice como mi boca? Pues porque la boca del Señor es creativa, la boca del Señor es, genera vida. Y por eso dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y entonces dice, te pondré en el liderazgo y no te vencerán. ¿Cuáles son los enemigos que nosotros tenemos? Donde aún vivimos tan confundidos que vivimos es peleando con las personas y viéndolas como enemigos. Pero la escritura dice, no pelees contra los humanos, porque la pelea no es contra ellos. Dice, la pelea es contra ese mundo espiritual de maldad que opera en los hijos de desobediencia. Están atrapados, esclavizados, como estuvimos nosotros algún día, lo dice bien claro Efesios 2. De manera que, revisando las tres dimensiones, si nuestro enfoque de la pasión, porque otra vez, si tenemos apatía, o sea, sin pasión, nuestra vida tiende a la depresión, al aburrimiento, al nada me motiva, ¿sí? Pero cuando nosotros enfocamos esa necesidad de apasionamiento en el cuerpo, entonces aparece todo el desborde del placer y la sensualidad. Entonces el placer empieza a volverse una pasión, obviamente destructiva, y es la pasión por la comida, la pasión por el sexo desbordado, la pasión por el juego o por la pornografía, en fin. Cuando nosotros nos conjugamos esto con la parte almática, entonces los pensamientos, los sentimientos y la voluntad están enfocados en producir una satisfacción a las emociones humanas. Y esta parte es lo que ha vivido la humanidad caída, la humanidad bajo el pecado original. Entonces, pienso, siento y actúo con un sentido de darle gusto a mi cuerpo, darle gusto a mis emociones, de buscar esa satisfacción sensual. Es lo psicosomático. Pero nosotros fuimos diseñados para apasionarnos por las riquezas del reino. Por eso hemos empezado un seminario los domingos que se llama Los tesoros de Dios para tu vida. Cuando Dios nos habla del reino de los cielos, reino quiere decir lleno de riquezas. Y las riquezas de Dios están de una manera especial diseñada para nosotros. Entonces, por eso es donde habla aquí de la necesidad de nacer de nuevo. Cuando la pasión brota del espíritu, entonces aparece esa sabiduría pura que produce trascendencia, que produce activación de lo espiritual por tres cosas: la verdad absoluta, la unión con Dios, primera
de Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Y la intuición, que es la capacidad revelacional de la sabiduría de Dios. O sea, es apasionarse por recibir una sabiduría no humana, pero es una sabiduría que es guiada por el Espíritu de Dios. Y esta diapositiva que la uso muchísimo, entonces es vivir por inspiración. Miremos que la verdadera pasión viene dada por el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Esa palabra inspiración, in quiere decir dentro y spirit quiere decir el espíritu, lo que brota de dentro del espíritu. Miremos cómo acá nacemos con el área espiritual muerta. Entonces, dice 1 Corintios 2, capítulo que lo recomiendo muchísimo. Es donde Dios separa al hombre natural del hombre espiritual. Dice, nadie es medio espiritual o medio natural. No hay una persona medio muerta o medio nacida. No, o nace o no nace, o está vivo o está muerto. Entonces, o somos espirituales o somos carnales. Y allí aparecen muchos indicadores como por sus obras los conoceréis. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, este nacimiento donde llega el Espíritu Santo y se une a nuestro espíritu y aparece, resplandece, donde dice la senda del justo es como la luz de la aurora que va amaneciendo y va creciendo hasta ser perfecta como la luz del mediodía. O sea, el apasionamiento es algo que no para, se enciende y va avanzando. Ahora, ese apasionamiento pues tiene guerras. Dice el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces hay muchos momentos también de nuestra vida que lo visible es lo que nos juega las malas pasadas. Ayer también trabajaba con una señora que está pasando por una situación bastante compleja y está en un pozo depresivo. Y le recordaba, ella es creyente, y le recordaba ese pasaje tan especial que está en 2 Corintios 4:18, que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y precisamente era lo que tocaba el domingo pasado. Fuimos creados y diseñados para la eternidad, no para la temporalidad. Y este indicador es muy potente. Así como también hace un tiempo atrás aprendí a separar la exterioridad de la interioridad y esto wow, enriqueció la forma de ver la vida y por eso comparto mucho esta parte. Y mira que es una enseñanza que da un escritor, filósofo y sacerdote católico llamado Pablo de Oros, pero es un personaje que tiene clara la relación con Dios. Y entonces él habla de eso, de por qué Dios nos invita a separar lo externo de lo interno. Y aún voy a hacer un pequeño alto aquí porque esto me parece muy importante. Observemos cómo el Señor dice en la Escritura, en Apocalipsis 3:20, este pasaje tan conocido, dice, he aquí estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, a la interioridad. Entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Ese cenar viene de compartir algo especial. Uno cuando quiere tener una reunión, usualmente busca hacerla alrededor de un almuerzo, de una cena. Pero el Señor dice, lo que vamos a cenar es la sabiduría del Padre. Yo soy el pan del cielo.
yo soy el pan que trajo vida eterna. Entonces, qué bueno entender esa parte donde el Señor dice, yo quiero quedarme a vivir dentro tuyo. Es lo que le dijo a Zaqueo, es necesario que bajes hoy porque debo quedarme en tu casa. Cuando el Señor vino y tocó la puerta de nuestro corazón, yo quiero vivir dentro tuyo. Y entonces, si Él habita dentro nuestro, Él es la verdad, el camino, la vida, la paz, el gozo, la paciencia, el perdón, la restauración y en fin, podemos quedarnos aquí horas hablando de sus características. ¿Cómo no cuidar esa casa que Él llama templo del Espíritu Santo? Nosotros, si de verdad tenemos una conversión, no podemos estar viviendo dependiendo de la exterioridad y apasionándonos por las cosas de afuera. Lucas 12:31, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que está donde dentro. No sé qué tan conscientes estamos de que Él habita aquí adentro. Lo decía Rafael ahora, vasija de honra. O sea, Él, imagínense en esto. Dios se apasionó por venir a vivir dentro tuyo para siempre. Dios te escogió para vivir, para su casa, para habitar, para estar dentro de cada uno de nosotros. ¿Y a qué costo? Entonces, ¿se imaginan también lo complicado del desprecio, de la indiferencia, de la ingratitud, de teniéndolo él aquí adentro, después de que nos compró con ese precio de muerte y de sangre en la cruz de su Hijo, y nosotros queriendo vivir por las cosas de afuera, por el dinero, por el placer, por la comida, por la pereza, por la avaricia. Entonces, esa oración de apasioname por ti, ¿cierto? Es creo que la oración más importante. Vamos a revisar algunos aspectos en esta parte. Entonces, aquí he colocado 3 versículos que también nos inspiran y encienden la pasión por Dios y por sus cosas y por el reino de Dios y por las almas. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a estas cosas que hemos aprendido de la cultura de este siglo. Dice que le permitamos a Dios que nos transforme para poder comprender que el diseño de Dios es bueno, agradable y perfecto. O sea, está diciendo apasionate por lo bueno, por lo agradable y por lo perfecto. En Santiago 3:13, del 13 al 18, habla de las 2 sabidurías. La sabiduría animal, terrenal y diabólica, que produce peleas, contiendas, depresión, tristeza y cosas semejantes a ellas. Y de la otra sabiduría que es primeramente pura, después pacífica, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que nos lleva a vivir en paz. Y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, que habla otra vez de los 2 tipos de seres humanos, porque dice, los que son nacidos de Dios no practican ni pueden pecar porque la simiente de Dios mora en él. Dice el Espíritu Santo, si se vino a vivir en nuestro espíritu no hay pecado. Por eso es la luz y es la guía. Entonces, bueno, creo que esa motivación que él continúa llevándonos desde Jeremías, donde dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. ¿Por qué dice de todo corazón? Dice, yo no comparto mi gloria, dice Dios. Si usted quiere compartirme, buscarme a mí, pero por otro lado anda buscando la pornografía, o anda buscándome a mí,
pero por otro lado es un egocéntrico, egoísta, que solo quiere el dinero para usted y que quiere es poseer y vivir en las riquezas, dice, no, no me van a encontrar. Dice, me encuentran cuando me busquen de todo corazón. Moisés renunció a llamarse el hijo de la hija del faraón y a todos los placeres temporales del pecado por la misión de liberar al pueblo de Dios en el desierto con todo lo que eso implicó. Pablo, todo lo que él tenía por riqueza lo dio por basura. ¿Por qué? Dice, por amor al conocimiento de Cristo. Pedro dejó todo, las redes, cuando Jesús le dijo, si me sigues te haré pescador de hombres, dice, y dejando las redes inmediatamente. La pesca era su pasión, él fue pescador. Y así hay muchos otros. Mateo, dejando todas las finanzas, siguió detrás de él. Abraham arriesgó su hijo. Dijo, hasta mi hijo si debo sacrificarlo por caminar contigo. Y pues todos conocemos la historia. María dejó su prestigio. Cuando es sorprendida por la revelación, le dice, en tu vientre crecerá un hijo. Ella no se puso a pensar, uy, pobre José, ahora no me va a creer que fue el Espíritu Santo. ¿Usted se imagina eso? Un hombre bien enamorado de su esposa, aunque no se había consumado pues el matrimonio, y que le aparezca embarazada, y dije, pues María, esto nunca lo pude haber imaginado de ti, y que la respuesta no fue el Espíritu Santo, no le importó. Aún en esa cultura sería apedreada hasta que muriera. Jesús entregó su vida. De tal manera amó Dios a su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y ya la tenemos. ¿Qué tanto la disfrutamos? ¿Qué tanto nos apasiona lo eterno? Entonces, Él nos invita a trascender en el Espíritu. Nosotros trascendemos cuando nuestra oración está enfocada en conocer a Dios. Si Jesús dijo que Él era la palabra, que Dios es sabiduría, Dios es la eterna palabra. Yo no puedo conocer a Dios si no tengo una intimidad con la palabra de Dios, pero una intimidad desde el espíritu, no desde el intelecto. El otro aspecto es que al conocer a Dios por la palabra, también la meditación de la palabra, además de conocerlo, me lleva a crecer en fe. Y una vida de fe es una vida espectacular. Recordemos lo que es fe. Es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. O sea, es una vida sin dudas y sin miedo. Casi que yo me atrevería a decir que felicidad es el arte de disfrutar el resolver dudas y miedos diariamente. Y esto se hace porque nos capacita Dios y nos lleva a apasionarnos. Ese extrañísimo versículo de Santiago 1:2. Tenga muchísima alegría cuando le llegue una prueba, porque esa prueba va enfocada en la fe. La prueba de la fe produce paciencia. Y si tiene paciencia durante la prueba, será perfecto, cabal, y no le faltará cosa alguna. La obediencia con deleite nos lleva a obtener las promesas y disfrutarlas. Esto voy a hablar mañana. Porque las promesas de Dios hacen parte de las riquezas de Dios para nuestra vida.
el ser verdaderamente libre, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ya no más esclavos ni huérfanos. Ese servicio voluntario, pero comprometido para Dios, nos produce realización, como decía José Manuel y Rafael. La llenura del Espíritu Santo nos capacita en poder y sabiduría de lo alto. Desarrollar el carácter de Cristo nos lleva a la madurez espiritual, siendo embajadores de justicia. De manera que es interesante poder enfocarnos en esta parte de qué apasiona nuestra vida. Recordemos esa porción: allí donde coloques tu corazón, tu tesoro, allí estará tu corazón. Podríamos colocarnos la mano en el corazón y decir sinceramente: Cristo es mi tesoro. Cristo es el motor de mi vida. Y por eso dicen, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y al dinero. Quiero que nos llevemos dos palabras resonando en nuestro interior: pasión o apatía. La pasión solo tiene dos opciones y no las puedo tomar parcialmente. O me apasiono por Dios dejando todo lo demás, o sigo tratando de agradar a Dios, pero como aquellas personas que se acercaban a Jesús y le decían, ¿qué se requiere para seguirte? Y entonces empezaba el desfile de justificaciones, ¿no? Yo no te puedo seguir porque aún tengo a mis padres. Aquel joven rico que dijo, he obedecido en todo. Y le dice, Jesús, te hace falta solo una cosa: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se fue muy triste porque era muy rico. Entonces las riquezas producen tristeza. Hasta ahora no hay ningún rico del mundo que tenga plenitud y tranquilidad. La riqueza es esclavitud. Y sin embargo, Dios en toda la Biblia dice, yo quiero que mis hijos sean prosperados en todas las cosas. Empezamos a comprender también cuando Jesús dice, aquel que quiera conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda para vida eterna la ganará. El Señor todo el tiempo está ahí diciendo, yo te doy todo lo necesario cada día. No ha salido de tu boca tu oración y yo sé que necesitas de esas cosas. Por eso el Señor siempre nos habla de una cosmovisión eterna. Entonces, bueno, aprovechemos unos minuticos que tenemos allí y les invito a que podamos compartir qué nos llevamos hoy de aquí. ¿Qué claridad nos pudo dar esta enseñanza frente a lo que es entender que vivir sin pasión es una vida vacía, sin realización, frustrada en la rutina, o sea, en apatía? Pero el resultado de la pasión depende de mi decisión. Miremos esto. No hay ningún ser humano que le pida a Dios ser apasionado por él, que él no le conceda esa petición. Dios no desperdicia un corazón hambriento de conocerlo, de experimentarlo. Y esto es la gran frustración de la religión, porque la religión está basada en rituales, en dogmas,
en tradiciones que no producen nada. Por eso el verdadero cristianismo es una relación personal con el Señor. Bueno, quisiera que en este espacio pudiéramos participar todos, pudiéramos aportar. Recuerden que cuando uno aporta algo, está agregando valor a otros. Entonces, qué bueno que podamos compartir en este momento qué nos llevamos hoy de aquí. Buenos días. Medardo, bienvenido. Cuéntanos. Sí, como escribí ahí en el chat, de pronto, antes de conocer de Dios, las pasiones estaban muy desviadas. Y pues la misma palabra lo dice que Elías era un hombre apasionado, ¿no? Pero a través del tiempo y como lo expresaba Rafael y José Manuel, y lo que tú decías ahora, yo le he pedido a Dios eso, que se apasione, porque como tú dices, no es fácil ahorita levantarnos a las 7 pudiendo estar viendo fútbol, pudiendo estar haciendo otras cosas, y es violentarse uno a hacer su devocional, a tener esa relación con el Señor. Entonces yo sí le he pedido eso, que me apasione por su palabra, por su obra, porque pues, aquí pues esto es de hombres y no somos corrientes, hay que reconocer que a veces uno no tiene el mismo ánimo para orar, para congregarse y para leer la palabra, pero ahí estamos todos los días en ese proceso de cambio y en ese proceso de transformación. Me llevo eso, de que Dios cada día nos va a transformar y que no mirando las cosas de este mundo y no las cosas de lo alto. Muchas gracias, doctor Carlos Gracias a Ávila. ti, Medardo. Pero mira que Medardo trae algo que es bien interesante. No tener ganas de orar es apatía por la oración. No tener ganas de tener este tipo de reunión o de congregarse o en fin, todo va destilando de la apatía. Pero escúchenme bien porque recuerden que las tinieblas siempre quieren evitar que tengamos una relación con Dios, produciendo apatía. Pero aún la misma apatía es una gran fuente de oración. De decirle, Dios, hoy vengo a buscarte porque no tengo ni 5 de ganas de orar. Las cosas tuyas no es que me entusiasmen mucho. Esa oración es muy poderosa. Más que hacer un esfuerzo allí, como dice este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué tanto queremos decidir sinceramente entregarle nuestro corazón a Dios? ¿Quién más quiere compartirnos qué se lleva hoy de aquí? Buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, José Manuel. Wow. Tú estabas hablando y me pasa que a veces, a mí me pasó, nosotros a veces vemos a Dios como un cajero automático, como que solamente tenemos relación para pedir, pedir, pedir. Y en la palabra Dios tiene promesas, sencillamente todo lo que tú has dicho. O sea, todo lo que tú necesites, Dios te lo da, porque Él es el diseñador, Él es el creador. Y lo otro es que nos afanamos por la riqueza en este mundo. Ojo, no es que sea mala, pero es cómo te apasiona. O sea, el primer lugar es para Dios. Y cuando le damos el primer lugar a Dios, lo demás viene por añadidura. O sea, entender que las otras cosas son añadiduras. O sea, porque es de Dios, o sea, te la va a dar. Entonces, cuando entendemos ese pequeño clip en eso, hay un cambio importante en nuestra vida, ¿no? Y lo otro es que a veces queremos cumplir, cumplo y miento. O sea, cumplimiento significa cumplo y miento. Cumplo de manera religiosa. A mí me pasó también, o sea, me levanto en la mañana y bueno, ya cumplí, ya, o sea, ya cumplí, ya leí la palabra, pero la meditamos, le agradecemos a Dios. Somos oidores de la palabra, pero muchas veces no somos eh, hacedores de la palabra.
Y cuando logramos comprometernos, pasamos del cumplimiento al compromiso, la pasión se desborda. O sea, la pasión viene, o la misma pasión te permite comprometerte y hacer las cosas. Como decía Medana, o sea, aún, porque llega un momento en que puedes estar cansado, esto y lo otro, pero es motivo de oración para decirle, Dios mío, o sea, yo solo en mi naturaleza no puedo, dame la sabiduría. Eso ha sido para mí la experiencia. Yo hoy no quería levantarme, o sea, no me quería levantar, porque bueno, tengo una semana con un proceso gripal y y ahorita aquí me siento espectacular. O sea, hasta se me aclaró la voz. O sea, es por eso, es apasionarme, es reunirme con los amigos, es reunirme con los hermanos de la fe. Y eso, verdaderamente, es ayudar y servir a otros. Y lo otro es que nos enfocamos en nosotros, en nosotros, somos egoístas. Somos egoístas, o sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. Por mi experiencia, en la medida en que yo me entrego a otro, sirvo a otro, o sea, la recompensa que he tenido de Dios siempre ha sido maravillosa. Entonces, ¿cómo no honrarlo? ¿Cómo no hablar de él? ¿Cómo no apasionarme cuando me ha sacado del, del barro cenagoso? Entonces, me ha traído su luz. Entonces, no me puedo quedar callado. ¿Sí? Así que gracias. Gracias a ti. Observemos lo siguiente. Hagamos un ejercicio en esta parte final. Cuando uno se entusiasma por algo y esa idea empieza a crecer y resulta que el proyecto no se nos da, entonces entramos en apatía con Dios. Tanto que le pedí a Dios que me saliera este negocio, esto, lo otro. Entonces era lo que comentabas ahora. Busco a Dios por mis proyectos personales, mis intenciones egocéntricas. Por eso el apasionamiento por Dios no dura. Es muy temporal. Pero en cambio el apasionamiento por lo eterno, como su palabra dice, pues nos vuelve eterno. Yo tuve algo en mi vida y eso fue repetitivo. En una ciudad de aquí del país que se llama Pereira, yo trabajé allí mucho tiempo en la universidad, en el hospital, y montamos un centro médico. Pero cuando ese centro médico ya no tenía más para dónde expandirse ni nada, como que perdió el encanto, entonces yo me retiré. Después viajé a otra ciudad y allá construimos una pequeña clínica. Y el entusiasmo por esto, y cuando ya la clínica no tenía más para dónde desarrollarse, también. Entonces me fui a otra ciudad donde se construyó una clínica más grande. Allí fui gerente de la clínica 2 años y también cuando llegó ya a un sitio que no se desarrollaba, entonces fui cayendo en cuenta que aquellas cosas como que llegaban a cierto lugar, después a mí me aburrían. Y entonces cuando viene el Señor y me saca a mí de ese fondo tan terrible donde vivía, pero me entrega la eternidad, esto no termina. Entonces es un reapasionamiento diario. Y no hay cosa que más lo apasione a uno que el ver vidas transformadas, como algunos de los compañeros escribían allí. Porque es que de alguna manera, si la satisfacción de una cirugía era tan especial, imagínense las cirugías que hace Dios en el alma y ver personas ser libres del alcoholismo, de las drogas, de la depresión, de hogares desbaratados que viene el Señor y los restaura. ¿Cómo no apasionarse uno por esto? Y sobre todo, cuando uno va llegando a esa conclusión de que el ir caminando, el día que uno muera, es ir a otro nivel que es la dimensión perfecta de Dios, no que todo termina allí. Entonces, aún la vida sin esa esperanza eterna, la esperanza que no defrauda,
no tiene sentido. Recuerdo a mi padre que me decía, es que la vida cansa. Yo ya quiero descansar. Claro, mi papá tenía 96 años. Yo no quiero vivir más. Pero a mi padre se le empezó a iluminar el rostro cuando se abrió esa posibilidad de poderle hablar de dónde iba a aterrizar cuando se fuera de este mundo. Por eso, vivir con una cosmovisión eterna es lo que nos renueva la pasión por el diseño de la vida. Entonces, dos motivaciones. La primera, de verdad compartamos más en este grupo. Necesitamos que nos cuentes de las cosas que ocurren en tu vida. Veo que hay una apatía por compartir en el grupo. No hay apatía por venir. Gracias a Dios, este grupo que creo que ya vamos a cumplir 2 años desde que nació, pues ahí nos vamos encontrando cada sábado. Pero seamos familia, saludémonos. Sí, yo sé que pues muchos aún pueden estar en la cama todavía viendo esto, pero por lo menos un saludo, seamos familia. Pero la otra motivación es, llevémonos esta mirada de hoy como un propósito, como una prioridad en los propósitos de nuestra vida, y es apasionarnos por Cristo. Vamos a orar por esto. Amado Dios, hoy venimos aquí como tus hijos a decirte gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún hoy nos diste un día más como regalo, y comprender que la edad que tenemos hoy ha sido la sumatoria de cada regalo que nos has dado en cada segundo, cada día, cada hora. Perdónanos, Señor, por no utilizar bien el tiempo, por caer fácilmente en esos estados de apatía. Pero aquí estamos, Señor, entendiendo que tu misericordia es grande, es nueva cada día. Hoy nos unimos aquí en un solo clamor diciéndote, Señor, apasionanos por ti, por tu diseño, por el propósito para el cual nos creaste. Danos la revelación de esos propósitos de vida que son pensamientos de bien, para que tengamos una esperanza y un futuro. Es tu promesa. Tu palabra dice en Filipenses 2:13 que tú eres el que trabaja diariamente en nosotros para colocar la pasión y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Hoy queremos que nos alumbre, Señor, tu espíritu, que nos inspire y apasione tu palabra, precisamente, Señor, para tener el deseo y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Tú has prometido, Señor, en el Salmo 121 que no nos dejarás desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos, Señor, a retomar el camino y a retomarlo en el nivel que tú quieres. Hoy queremos clamar a ti por cada persona, Señor, que está buscando tu sanidad. Hoy te pedimos que venga una unción especial de sanidad, Señor, para cada enfermedad física, psicológica o espiritual, por aquellas personas que hemos estado orando, por aquellas personas que necesitan tu toque sanador. Hoy te pedimos, Señor, que nos sorprendas, que mantengas en nosotros esa capacidad de asombro de aquello que nos revelas cada día. Y pedirte desde el fondo de nuestro corazón que nos perdones por dejar fácilmente que aparezcan ídolos en nuestra vida que te quiten el primer lugar. Hoy te damos gracias porque has traído, Señor,
esta palabra, este tema, y hoy renunciamos a la apatía para que la pasión por ti, por tu obra, sea lo que nos guíe y nos alumbre día a día. Danos, Señor, tu abrazo y tu bendición. Impon tus manos de Padre Celestial en nuestras vidas, familias, ministerio. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo grande a todos. Amén y amén. Motivémonos Gracias. a traer a otros. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao. Gracias, Dios te bendiga. Un abrazo fraterno. Buenos días. Igual. Buen día. Buen día. Buenos días para todos. Bendiciones. Buen día para todos. Que Dios los bendiga. Feliz para todos. José Buen Manuel, día. que Dios provea sanidad y medicina para tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bendiciones para todos. Gracias. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Gracias, Igualmente Manuel. para todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Hola Marco, hola Amén. Alberto, Alejandro, Hola, José Manuel. Un abrazo, gracias. Edwin, Álvaro. Bendiciones para todos. Igualmente Bendiciones. para ti lo tuyo, bendiciones. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana Amén. de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chao. Chao.